sociedad. José Manuel Puente, perspectivas para pensar que Venezuela tiene una salida, y si esa salida se consigue, podríamos y deberíamos hacer ¿qué, José Manuel? Sí, Leopoldo, en dos partes. Primero, no hay razón para tanto pesimismo. Venezuela sigue siendo una economía de un potencial extraordinario. Solamente me voy a mencionar 5 líneas de potencialidades que sigue teniendo esta economía. Venezuela sigue teniendo las principales reservas petroleras del mundo. Venezuela tiene más oro negro que Arabia Saudita. Venezuela sigue teniendo las mayores reservas de oro de América Latina. Venezuela tiene las 5.ª reservas comprobadas, certificadas más grandes del mundo de gas. Venezuela tiene potenciales extraordinarios, como todos los venezolanos conocemos, en petroquímica, en turismo, en frutas tropicales, y además tiene una ubicación geográfica estratégica al norte del sur. Venezuela podría ser, si tuviera la infraestructura física, podría ser perfectamente el hub de las Américas. Lo que es Panamá hoy, que es el hub para todos los vuelos internacionales para el continente, podría ser Venezuela. Entonces, un país que tiene todos esos potenciales no puede estar destinado al fracaso, pero tiene que enfocarse en 2 direcciones muy claras. Una, tiene que generar un cambio político. Sin cambio político no hay cambio económico. Y una vez que pueda generar una transición política y tenga un nuevo gobierno de coalición nacional o un presidente electo con las mayorías que tenga el mandato constitucional, ese gobierno tiene que enfocarse en 3 acciones o 3 direcciones de manera directa. Una, los primeros 90, 100 días de ese gobierno tiene que llevar a cabo un programa de emergencia nacional, subsidios directos focalizados con la ayuda financiera internacional para poder ayudar a ese 50 o 60% de la población más humilde que está pasándola muy mal en esta terrible coyuntura. 2, tiene que instrumentar un programa de estabilización para estabilizar al enfermo, programas con políticas fiscales, monetarias y cambiarias que logren estabilizar la economía, recuperar crecimiento, recuperar control de la inflación y pleno abastecimiento en la economía venezolana. Y tercero, después de haber estabilizado al enfermo, hice un programa de cambio estructural. Es decir, lograr hacer lo que los gobiernos de los últimos 50 años han prometido y no han cumplido, es lograr diversificar esta economía y encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento que junto al petróleo generen la riqueza y pueda redistribuirse esa riqueza y generar bienestar para todos los venezolanos. Muchos países de América Latina lo han hecho y Venezuela lo puede hacer, y Venezuela tiene con qué, porque le sobra potencial para hacerlo. Solo necesita a un conductor correcto al frente del volante dirigiendo el destino de Venezuela en la dirección correcta. Ahora, la dirección correcta. La gran pregunta es cómo recuperar la dirección correcta. ¿Y con quiénes? Porque ya sabemos, es decir, tú podrías pensar, pero tú, por ejemplo, en otros regímenes totalitarios, tú ves que las personas son sustituidas, los ministros son, pero aquí no, aquí son 20 años que son las mismas personas que han pasado. Entonces, hoy anuncian como gran cosa que Jacqueline Faría regresa. Es decir, regresará con un potecito de copertones para bañarse en el río Guaire que prometió y para echárselo para que no se la queme el sol. No sé, me explico, es los mismos actores que van cambiando el papel, se van para el Dogado, pasan 2 años, 3 años y vuelven a regresar otra vez. Esa gente no da más. No, claro que no. Es por eso yo te decía, Leopoldo, que sin un cambio político no hay un cambio económico. Tenemos que generar un cambio político, una transición hacia un nuevo gobierno con nuevas caras, con nueva gente. Venezuela tiene toneladas de venezolanos competentes dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que pueden hacer las cosas bien en materia petrolera, en materia petroquímica, en materia económica. Pero tienes que generar ese cambio para que nuevas caras con nuevas ideas lleven a cabo las transformaciones o las reformas que hay que hacer. Y ya es muy claro cómo Venezuela tiene que avanzar en 3 direcciones muy claras. Un primer plano, un programa de emergencia social. Un segundo plano, un programa de estabilización con ayuda financiera internacional. Si Venezuela tiene un nuevo gobierno, un nuevo presidente, con un equipo competente y un programa económico coherente,
puede conseguir grandes volúmenes de ayuda en Fondo Monetario y en la comunidad internacional y con eso rescatar a la economía de este ciclo de recesión e hiperinflación. Y luego lograr... Es que, perdóname, José Manuel, es que se convierte en un sitio, si cambia, se convierte en un sitio sumamente atractivo, porque está todo por hacerlo. Así es. Y muchos inversionistas internacionales están muy pendientes de Venezuela porque saben que en el momento que ese cambio ocurra, Venezuela se convierte en una de las economías de mayor potencial de volumen y rentabilidad de negocios en el continente. Están muy pendientes de Venezuela. Y entonces, los propios venezolanos que están fuera de Venezuela, muchos de ellos van a regresar porque se van a abrir espacios extraordinarios para que ellos vuelvan a su tierra y ayuden a la reconstrucción de Venezuela y puedan hacer buenos negocios. Porque Venezuela sigue siendo una de las economías de mayor potencial de América Latina. Y con los recursos. Y con los recursos. 25% del oro negro del mundo no es poca cosa, Leopoldo. Sí. Noruega tiene menos petróleo que nosotros y hoy en día es la economía con el IDH, Índice de Desarrollo Humano, más alto del planeta. Y una de las cosas es porque ellos sí hicieron un uso correcto del boom petrolero de los últimos 20 años y lo ahorraron en un fondo de estabilización, un fondo de ahorro. Y tienen una economía blindada ante cualquier choque externo, incluyendo el coronavirus, gracias a eso, a un ahorro que en el año 2019 llegó a 1 billón de euros. Mientras que Venezuela dilapidó el mayor choque petrolero en duración y magnitud de la historia, que fueron los últimos 20 años, Noruega lo ahorró y logró blindar a su economía. Esto te lleva a una conclusión, es que petróleo mal manejado como Venezuela es una maldición del diablo y petróleo bien manejado como Noruega es una bendición de Dios, pero Venezuela no siempre tiene que hacerlo tan mal como lo hizo en los últimos 20 años. Los próximos 20 años pueden ser diferentes si tenemos el liderazgo correcto que opte por las opciones de política económica y política pública correctas. José Manuel Puente, muchísimas gracias por habernos acompañado y por dejarnos esta nota al final de que sí podemos, si tenemos la gente correcta. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Gracias, José Manuel Puente. Muchas gracias a ti, un gusto conversar contigo como siempre. Gracias, José Manuel. Hay una